vamos a hablar sobre los cuidados esenciales del neonato hasta el tercer mes. Corresponde a la presentación 1.2. Empezaremos con un breve recordatorio de la preparación para el egreso de la estancia hospitalaria del bebé y de sus padres. Para mantener a un bebé sano, los trabajadores de salud y los encargados de sus cuidados deben ser capaces de reconocer las señales y los síntomas que nos pueden indicar que el bebé no está bien y que necesita ayuda. El responder oportuno y rápidamente a un problema puede ayudar a salvar vidas. Al cumplir las 24 horas de vida y para el alta se debe realizar nuevamente el control del peso, constatar los hábitos fisiológicos, si está orinando, si está evacuando, y hacer el examen físico y neurológico ordenado y completo cefalocaudal. Realizar el examen físico junto a los padres para responder sus dudas y a su vez aprovechar el momento para dar las indicaciones sobre los cuidados propios del recién nacido en el hogar. Y cuáles son los signos y síntomas de alarma que pueden presentar los bebés y de esta manera tienen que consultar de manera inmediata. También en este momento se puede observar cuál es la interacción que tienen los padres con el recién nacido. Se debe dejar registrado en la historia clínica y en la tarjeta de control que se le va a entregar a los padres todos los hallazgos del examen físico, especialmente aquellos que nos han llamado la atención y que son detalles de interés y deben ser seguidos en la consulta ambulatoria. Asentar en la tarjeta de vacuna que se le administraron en el momento del nacimiento y en la estancia hospitalaria debemos asesorar a los padres sobre cómo cuidar a su bebé en el hogar. En relación a la limpieza del cordón, la supervisión de la temperatura, cuál es la ropa que debe usar, cuál es la técnica para amamantar al bebé e identificar los signos de alarma para actuar de forma adecuada. Es importante estimular a la pareja en el proceso y si no está presente debe identificarse un familiar emocionalmente importante para la madre para que le sirva de apoyo. En esta sección vamos a tratar los cuidados ambulatorios que se deben cumplir en el momento de atender a los lactantes menores de 3 meses en los servicios de salud de menor complejidad que se encuentren en las ASIC, ya sea para hacer seguimiento y mantenerlo sano o para detectar los signos de alarma que podrían poner en riesgo su salud y por ende su vida. De forma que se tienen que realizar las indicaciones apropiadas y oportunas, dirigidas a restaurar el bienestar si éste está alterado y de mantenerlo si el niño es sano. Todo ello centrado en la familia. El propósito definitivamente es mejorar la calidad de la atención por curso de vida y reforzar el concepto de integralidad de la atención de la salud en los servicios. Cambiando el foco de atención de la enfermedad a la atención global de las condiciones de salud del lactante sin perder de vista el motivo de consulta. Es así que en este momento debemos de abordar la alimentación, es decir, lactancia materna exclusiva. Debemos abordar también el estado de inmunizaciones, qué vacunas recibió mientras estuvo hospitalizado durante el momento del nacimiento. La identificación oportuna de enfermedades, es decir, los problemas prevalentes que con más frecuencia se pueden presentar. Nuestro protocolo de salud nacional recomienda que el primer control ambulatorio entre el 5º y 7º día de edad del neonato, esto con la finalidad de tomar la muestra de la prueba de talón o pesquisa neonatal, de los errores innatos del metabolismo, que requiere que el recién nacido tenga más de 48 horas alimentándose, de forma que ya se hayan activado las diferentes cascadas enzimáticas correspondientes a las diferentes vías metabólicas. Es importante llevar a
un orden de lo que se debe hacer en la consulta de control de niños sanos para cumplir con la atención integral correspondiente. En caso de que el niño es traído por signos de alarma, lo primero que debemos de realizar es identificar si se trata de una enfermedad grave que amerite estabilizar al paciente urgente y referir a un centro de mayor complejidad. En esta consulta, si el niño está sano y no hay signos de alarma, debemos orientar a los padres en torno a los cuidados del lactante, reforzar que la lactancia materna es exclusiva y dar secciones demostrativas sobre las técnicas de amamantamiento, la extracción de la leche, el almacenamiento y la forma de suministro. Recordar que se debe evitar los teteros y tetinas y es preferible, si la madre se extrae la leche materna, darla con cucharilla o con gotero. Debe informar a los padres de la importancia de cumplir con el calendario vacunal, de forma que se asegure la inmunización ante enfermedades prevenibles con vacunas que pueden ser potencialmente graves y mortales. Motivarlos a relacionarse con sus hijos con los juegos, que lo estimulen. Y de esta manera vamos a lograr un mejor desarrollo psicomotriz. Explicarles cuáles son los signos de alarma que pueden presentar el bebé y que deben de acudir de inmediato al centro asistencial. Este diagrama lo encontrarán en el protocolo de atención neonatal. Se trata de una síntesis de lo que se debe hacer en la consulta cuando se recibe al paciente y a su familia. Recordar la metodología que se explicó en la primera presentación. Preguntar, observar, evaluar, determinar, clasificar y tratar. Si el bebé está sano, se debe hacer entonces la asesoría y la orientación, es decir, la consejería, y establecer cuáles serán las próximas citas de control y seguimiento, que tienen una periodicidad en el tiempo, de forma que podamos aplicar todas las medidas de promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Para desarrollar un buen examen físico es importante cumplir con ciertos requisitos que aseguren un ambiente cómodo, tanto para el bebé, la familia y para el examinador. Comenzaremos por el lavado correcto de manos por parte del examinador con agua y jabón. Se debe realizar el examen físico con las manos tibias. El estetoscopio debe estar limpio, que eso se hace con alcohol, y procurar que la membrana también esté tibia. Recordar cuáles son los valores normales de los signos vitales. Así tenemos que la frecuencia cardíaca, el mínimo es de 100 latidos por minuto en reposo y el máximo es de 180 latidos por minuto cuando el niño está llorando. El promedio durante las primeras semanas de vida oscila entre 120 y 130 latidos por minuto. El promedio de la frecuencia respiratoria está entre 40 y 60 respiraciones por minuto. El límite inferior es de 30 respiraciones por minuto. El límite superior es de 60 o más. Si tenemos una frecuencia respiratoria que se acerca hacia los límites superior e inferior, debemos estar atentos porque estas pueden constituirse en signos de alarma. La temperatura normal es de 36,5 grados centígrados. Temperaturas inferiores o superiores también son signos de alarma. Es importante precisar la presión arterial alrededor del nacimiento. Esta se encuentra sobre 80 a 45 milímetros de mercurio. A las 24 horas de edad está en 85-40 y alrededor de los 20 días 90 a 50 milímetros de mercurio con una presión arterial media de 40 milímetros de mercurio. Recordar que el bebé puede perder peso entre aproximadamente un 5 o un 7%. Más de eso representa un signo de alarma y lo suele recuperar entre el 5º y 8º día de vida. La postura de un recién nacido a término suele ser con los puños ligeramente cerrados, los brazos y piernas flexionados. Los recién nacidos que nacen por presentación podálica pueden tener la cadera y las rodillas bastante flexionadas y los pies y las piernas llegan a la boca. En recién nacidos pequeños, menores de 2,5 kilos,
que han sido pretérminos pueden tener sus extremidades extendidas. También en los recién nacidos pequeños pueden presentar una ligera depresión respiratoria y dejar de respirar por unos segundos, de manera periódica. Ahora, cuando son mayores de 20 segundos, se trata de una apnea y eso sí es un signo de alarma. Suelen orinar 6 veces al día o más después del segundo día. Las evacuaciones suelen ser de 6 a 8 evacuaciones pastosas al día. Si está alimentándose con lactancia materna exclusiva, la relación es tomar el pecho y evacuar a los pocos minutos. Si es una niña, puede presentar un ligero sangramiento vaginal en la primera semana debido al paso de estrógenos maternos al bebé. También puede haber un ligero aumento en uno o ambos botones mamarios, tanto para la niña como para el niño. Y esto es esperable y debe ceder en las primeras semanas. De no ser así, se debe consultar. La estrategia de atención integrada a los pacientes pediátricos trata de la detección de los signos clínicos simples y de alarma para hacer una clasificación adecuada, es decir, un diagnóstico y tratamiento oportuno. Empezaremos por la identificación de señales generales de alarma, enfermedad o infección grave. Recordemos que las infecciones neonatales siempre deben ser consideradas como infecciones graves. Los niños y niñas deben recibir tratamiento recomendado. En muchos casos, especialmente cuando no se cuenta con los recursos necesarios, el niño debe ser referido a un centro de mayor complejidad, siguiendo con las normas de esterilización antes y durante el traslado. El personal de salud necesita de reconocer en los niños que cuando están desarrollando una infección grave o local, hacer la diferencia entre ambos casos. Cuando se observan signos clínicos que pueden variar desde ser muy sutiles, como por ejemplo no luce bien, no quiere tomar el pecho, o hasta signos muy graves con dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal, hasta convulsión. Si se sospecha que el niño menor de 2 meses presenta una enfermedad grave, no se debe perder tiempo en tomar muestras de laboratorio u otro procedimiento. Se debe estabilizar inmediatamente, colocar la primera dosis de antibiótico terapia, oxígeno y si es necesario hidratación y trasladar al paciente al centro especializado. 2 cuadros que suelen ser graves y que se presentan en este periodo pueden ser la sepsis y la meningitis. En el caso de la sepsis se puede manifestar con signos clínicos de una infección sistémica. Un bebé que se ve mal, que no toma pecho, luce letárgico o inconsciente, con dificultad respiratoria y temperaturas por debajo de la esperada, menor de 36,5 grados centígrados. El cuadro de la sepsis temprano, que es la que se presenta antes de las 72 horas de vida y es la que tiene una mortalidad más elevada. Y luego tenemos la sepsis tardía que se presenta en el resto del periodo neonatal y es frecuente que esté involucrado el sistema nervioso central y en muchos casos el punto de partida son infecciones urinarias maternas. Luego tenemos la meningitis, que es una infección severa del encéfalo y las meninges, generalmente acompañadas de una bacteriemia, causante de una elevada mortalidad y suele dejar graves secuelas neurológicas. La infección se produce a partir de un foco infeccioso. La diseminación es por torrente sanguíneo. Produce una inflamación que ocasiona la ruptura de la barrera hematoencefálica y de esta manera penetra el sistema nervioso central, ocasionando síntomas tempranos inespecíficos, hasta llegar a una inflamación severa, y esto nos lleva a una hipertensión endocraniana con síntomas de irritabilidad, rechazo al alimento, llegando hasta las convulsiones. Como ustedes pueden observar en este cuadro, hay una serie de preguntas que deben realizar para establecer y clasificar cuál es la condición del bebé. Al mismo tiempo que vamos preguntando, vamos observando y determinando el estado del bebé.
podemos preguntar, ¿puede tomar pecho? Si lo vomitó todo, cómo está evacuando, si ha tenido fiebre, si ha orinado. Y tenemos que evaluar y observar cómo se ve, si está irritable, si no puede tomar el pecho. Decirle a su madre que le ofrezca el pecho para ver cómo es la succión del bebé. Ver cuál es el color de la piel, si está amarillo, si hay palidez o cianosis. ¿Cuál es la postura del bebé? Si es flácida o rígida. ¿Cómo están los ojos? Si están hundidos. Si las fontanelas están hundidas. Si hay signos de dificultad respiratoria. Si hay secreción por algún orificio. Determinar el peso, talla, temperatura. Determinar los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar. ¿Cómo está el murmullo vesicular? Si hay placas blanquecinas en cavidad oral, si hay vesículas en la piel, si hay secreción en el ombligo, con signos inflamatorios que se extiende a la piel abdominal. En esta fotografía podemos ver, en la primera, un bebé con secreción purulenta a nivel de los ojos, una conjuntivitis. En la segunda foto, un eritema y edema periumbilical que nos puede estar traduciendo una onfalitis y suele estar acompañada de una secreción maloliente. Y la tercera fotografía, un tiraje intercostal. Una vez que hemos cumplido con este proceso, debemos de integrar la información que hemos recabado. Esto nos permitirá clasificar si el bebé se encuentra con signos de enfermedad, de infección grave. Si los signos de alerta me traducen en una infección local que se puede tratar ambulatoriamente. O si no hay signos de alerta o de alarma, y a partir de esta clasificación o esta impresión diagnóstica, puedo realizar mi plan de trabajo y tratar al paciente. Si es necesario trasladar al paciente, debo estabilizarlo primero. ¿Cuáles son esos signos de alarma que nos hacen pensar en una infección grave? Una respiración rápida, mayor o igual a 60 respiraciones por minuto. Un tiraje subcostal con aleteo nasal, quejido respiratorio, irritabilidad. Puede haber convulsiones, abombamiento de la fontanela anterior o supuración a través del oído o de los ojos, edema palpebral con secreción ocular, distensión abdominal, enrojecimiento del área periumbilical que se extiende a la piel. Puede haber fiebre, temperaturas mayores de 38 grados centígrados, aunque en los neonatos es más frecuente la hipotermia, menor de 36,5 grados centígrados. Si el paciente está letárgico o inconsciente, cianosis, palidez. En algunos casos hay ictericia generalizada, llenado capilar lento, mayor de 2 segundos. En caso de diarrea, puede haber deshidratación grave. Podemos apreciar la fontanela anterior deprimida, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, ausencia de orina. En estos casos se debe estabilizar y referir urgentemente a un centro especializado más cercano y escribir una nota de referencia, todos los hallazgos que conseguimos en el examen físico, así como también el tratamiento que hemos colocado. Si sospechamos de infección grave y vamos a trasladar o la distancia es más de 5 horas, se debe iniciar con doble antibiótico terapia, como dice el protocolo, ampicilina, amikacina, y colocar la primera dosis de esto. Se puede suministrar también acetaminofén en caso de fiebre. Si el bebé tolera vía oral, mantener la lactancia materna durante el traslado. Si la dificultad respiratoria es severa, con cianosis, se colocará Zipam y se omite la vía oral y se usará hidratación parenteral. Si la infección es local, pues se maneja de forma ambulatoria y control en 2 días. Evidentemente hay que explicarle a la madre de los signos de alarma y en caso tal,
que se llegase a presentar, debe regresar de inmediato al centro asistencial. Habiendo descartado enfermedad o infección grave o infección local y nos encontramos que el recién nacido luce saludable, felicitamos a la madre y continuamos con la evaluación en la consulta. En este punto vamos a identificar la posibilidad de problemas del desarrollo y también la posibilidad de alteraciones del crecimiento y de la nutrición. En cuanto al desarrollo psicomotor, este debe ser evaluado en todas las consultas. La identificación temprana de problemas del desarrollo como consecuencia de factores de riesgo durante el embarazo, parto y después del nacimiento pueden ayudar a orientar a la madre y a la familia sobre cuáles deben ser los cuidados generales que ayudan a disminuir las secuelas y a lograr el máximo potencial de desarrollo y una vida de calidad. Algunas alteraciones del desarrollo son secundarias a enfermedad motora de origen cerebral como consecuencia o secuelas de trastornos neurológicos, tales como la asfixia perinatal o la hemorragia intraventricular, y de allí la importancia de conocer estos antecedentes. Otros niños tendrán que enfrentar al nacer un doble riesgo, además del biológico, el riesgo ambiental. Una gran mayoría de ellos pueden presentar en el futuro trastornos del crecimiento y déficit del neurodesarrollo cuando han estado expuestos a estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos ambientales? En el niño que no recibe lactancia materna, que se le introdujo tempranamente alimentación complementaria, un hogar desintegrado, que hay violencia intrafamiliar, una madre adolescente, una depresión materna posparto, una madre adicta que consume drogas, alcohol o la muerte materna. Dentro de los riesgos biológicos está la prematurez, recién nacidos pequeños para la edad gestacional, anomalías congénitas, asfixia al nacer o enfermedades crónicas como la displasia broncopulmonar, la sordera, la ceguera. En estos sentidos tenemos que ver bien la condición del desarrollo del niño. Preguntar sobre los antecedentes del embarazo, parto y puerperio. Antecedentes familiares de importancia como la consanguinidad, problemas mentales, mentales o físicos. Preguntarle a la madre cómo ve ella el desarrollo del niño. Tenemos que determinar el desarrollo del niño, midiendo la circunferencia cefálica, explorando el tono muscular en todas las exploraciones, revisar la presencia o ausencia de los reflejos arcaicos. Debemos de conocer las señales de peligro o de alarma en el desarrollo psicomotor en la infancia. Debemos medir el perímetro cefálico en todos los encuentros. Al principio, días posteriores al nacimiento, la cabeza del recién nacido puede ser grande con respecto al resto del cuerpo. Habitualmente presenta una deformación plástica con grados variables de cabalgamiento óseo. Y esto es debido, sobre todo, si se trató de un parto vaginal. Eventualmente en la cesárea, esta variación craneal no se encuentra. Tenemos una fontanela anterior que debe tener un tamaño entre 1 a 4 centímetros de diámetro mayor. Es blanda, pulsátil, levemente depresible. Una fontanela posterior que es pequeña en forma triangular y que mide menos de 2 centímetros. Un tamaño mayor puede estar asociado a retardo de la osificación, hipotiroidismo, hipertensión endocraniana. El crecimiento cefálico lento o muy acelerado en los primeros meses de vida también puede ser secundario a alteraciones neurológicas o defectos congénitos, tales como el síndrome asociado a la hidrocefalia.
alteraciones en el sostén cefálico, en la movilidad de las piernas, aducción del pulgar, trastornos de succión, irritabilidad persistente, no reacciona a los sonidos o sobresalto exagerado ante ruido. También son señales que nos orientan sobre el desarrollo psicomotor. Una vez que tenemos ya la información a través de la entrevista que tuvimos con los padres y los datos obtenidos del examen físico, debemos de integrarlos y pasar a la clasificación. Entonces, en este cuadro tenemos signos. En el menor de un mes, ausencia de uno o más reflejos o habilidades, postura en su grupo de edad. O en el lactante de 1 a 2 meses, ausencia de uno o más reflejos, posturas, habilidades para el grupo. O perímetro cefálico que está alterado, ya sea porque es más pequeño o con un crecimiento acelerado. O presencia de 3 o más alteraciones fenotípicas. Lo podemos clasificar como sospechas de retraso del desarrollo y a partir de ahí hacemos nuestro plan de trabajo y tratamiento. En este caso, con este nivel alto de complejidad, se debe referir a un centro de salud especializado con su respectiva referencia adecuada. Si está estable, no hay que tomar otra medida. Si está inestable, pues debemos estabilizarlo primero antes de referir. Luego, dependiendo de estos síntomas, lo podemos clasificar como posible problema en el desarrollo o un desarrollo normal con factores de riesgo. Si no hay ningún elemento que nos alarme, que nos preocupe, cumple con todas las condiciones para el grupo de edad al que pertenece el niño y no hay factores de riesgo, nuevamente felicitamos a la madre, aconsejamos para que continúe estimulando a su hijo en conjunto con su padre o con ese familiar significativo emocional que la está apoyando y decirle que debe seguir trayéndolo a la consulta. La identificación de problemas de alimentación o bajo peso. También es clave en este grupo. Un niño puede perder entre 5 a 7% de peso en los primeros días de vida. La literatura describe que pierde hasta un 10% de peso en los primeros 7 días de vida. Esto debido a la eliminación de líquidos y disminución de edema propio del momento del nacimiento. Influye mucho en la pérdida de peso la edad gestacional, el peso al nacer, el tipo y modo de la alimentación en que esté recibiendo el niño y otros factores asociados pueden ser la morbilidad de los primeros días de vida. Una pérdida mayor del 10% después de esa edad es considerado como un problema severo de desnutrición y debe ser referido urgentemente a un hospital. La pérdida de peso en los primeros meses de vida puede ser debido a diferentes causas, pero la principal es problemas de alimentación en las técnicas de amamantamiento, en el acoplamiento y en situaciones de enfermedad frecuente, las cuales tienden a disminuir el apetito del bebé, en aprovechar de manera ineficiente la leche materna. Cuando hablamos de problemas de alimentación, esta también presenta la introducción de otros alimentos o de otros líquidos fuera de la lactancia materna. Todo esto es un factor de riesgo importante para padecer desnutrición severa o problemas nutricionales tiempos más tarde. Un niño menor de 2 meses que no está recibiendo lactancia materna probablemente no está recibiendo las cantidades adecuadas de vitaminas y minerales esenciales que sí contiene la leche materna. La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. ¿Cómo evaluamos a un niño para detectar bajo peso o problemas de alimentación? Primero, pesarlo, desnudarlo
y tener una balanza adecuada. Si se va a pesar con pañal, se debe conocer el peso del pañal para luego restarlo, para poder tener un peso confiable. Y luego buscar en las tablas de percentiles para ver si está en la normalidad. Preguntar a la madre si se está alimentando con pecho, cuántas veces en 24 horas, si ha introducido otro alimento diferente a la lactancia materna, cuántas veces le ha dado de comer en las 24 horas, si le está preparando alguna papilla, si lo alimentó en la última hora. También debemos de evaluar las técnicas de amamantamiento. Decirle a la madre que le ofrezca el pecho al bebé para evaluar el amamantamiento y verificar el agarre. Y corregir si hay algún error en la técnica. También tenemos que verificar si tiene la nariz tapada. Ello obstaculiza la lactancia. Determinar si tiene úlceras o placas blanquecinas en la boca, lo que nos hace sugerir de una moniliasis. Determinar otros signos de enfermedad grave que ameriten una referencia urgente. Una vez que tenemos la información que hemos obtenido a través de la metodología de preguntar, evaluar, observar y determinar, la debemos integrar y esto nos va a permitir clasificar la situación o el estado de salud del bebé. Si hay una posible enfermedad grave, si lo que tiene son problemas de alimentación o bajo peso, o si no hay ningún tipo de problema de alimentación o enfermedad grave, porque el peso es adecuado, está dentro de los percentiles, el bebé se está alimentando bien y no hay ningún signo inadecuado que nos haga pensar en algún riesgo o peligro de desnutrición. Ahora bien, si hemos detectado una posible enfermedad grave, debemos estabilizar y referir al hospital urgentemente. Si dentro de estos signos que hemos detectado hay una sospecha de una infección, debemos dar la primera dosis de antibiótico-terapia, preferiblemente doble. Si hay fiebre, administrar acetaminofén vía oral. Debemos de evitar la hipoglicemia. Por lo tanto, hay que decirle a la madre que debe administrar la lactancia materna. Si hay deshidratación, debemos clasificar el tipo de deshidratación y tratarla. Ahora bien, si lo que tenemos son problemas de alimentación o bajo peso, que son secundarios a técnicas inadecuadas de amamantamiento por mal acoplamiento, pues debemos aconsejar a la madre cómo debe realizar la técnica, cómo tiene que colocarse el bebé al pecho, cuánto tiempo tiene que darle el pecho, cuántas veces al día tiene que hacerlo, cómo debe ser la higiene en general. Si el niño no está recibiendo lactancia materna, iniciar asesoramiento para recuperar la lactancia materna y relactar. Ahora, si el niño no tiene ningún problema, pues tenemos que felicitar a la madre, reforzar todos los comportamientos, todas las prácticas saludables que está ejerciendo ella y la familia e indicar la próxima consulta de seguimiento. Recordar que para una buena evaluación del recién nacido debe estar desnudo, preferiblemente en los brazos de la madre. Nos permitirá observar claramente, en este caso, la coloración de la piel, si está amarilla, y las mucosas. Se llama ictericia e hiperbilirrubinemia neonatal, que no es más que el aumento de la bilirrubina por encima de 4 a 5 miligramos sobre decilitro, que es cuando se hace clínicamente visible. La ictericia es la condición más común que requiere atención médica en los recién nacidos. Cerca del 60% de los recién nacidos a término y 80% en los recién nacidos pretérmino desarrollan ictericia en la primera semana de vida. La ictericia también es una causa común de reingreso hospitalario después de un alta temprana. Usualmente aparece de 2 al 4 día de vida y desaparece 1 a 2 semanas después, usualmente sin necesidad de tratamiento. Dentro de las causas de la ictericia tenemos las causas de ictericia fisiológica.
que se produce principalmente por la inmadurez hepática del recién nacido, que retarda la formación de cantidad suficiente de una enzima llamada glucuroniltransferasa que convierte a la bilirrubina de reacción indirecta y de difícil eliminación a la forma directa por glucuronización y de ahí de más fácil eliminación. La otra forma de ictericia es la causada por la leche materna. Se produce porque esta leche tiene gran cantidad de lipasa, que una vez ingerida por el niño libera grandes cantidades de ácidos grasos, los cuales interfieren con la captación o conjugación de la bilirrubina. Otras causas no fisiológicas de la hiperbilirrubinemia se encuentran dadas por la hemólisis producida por la incompatibilidad sanguínea o por sexo y desórdenes metabólicos, o en caso de cefalohematoma. También hay síndromes congénitos como el Klinger-Najar, que son causas raras de ictericia neonatal, pero que se pueden presentar. Para la determinación de la hiperbilirrubinemia, lo ideal es contar con un aparato llamado bilirrubinómetro. No obstante, si no tenemos este equipo, la estimaremos a través de la observación. Es decir, que si la ictericia se extiende desde la cara, tórax, hasta por debajo del ombligo, se considera como una enfermedad neonatal muy grave y el niño requiere tratamiento urgente. Y esto es porque los niveles de la bilirrubina están por encima de 10 miligramos por decilitro. Si llega a las palmas de las manos, planta de los pies, quiere decir que los niveles de la bilirrubina están mayores de 18 miligramos por decilitro y esto se conoce como hiperbilirrubinemia severa, por lo que hay que hospitalizar urgentemente. Mientras que si el tinte ictérico se localiza solo en cara y tórax, puede ser por ictericia fisiológica y necesitará ser evaluado 2 días después para observar si esta coloración de piel y mucosa no se ha extendido más por debajo del ombligo y hacia las extremidades. Una vez hecho esto, nos permitirá clasificar si se trata de un cuadro severo o grave o si la condición permitirá el seguimiento de forma ambulatoria. Una vez que tenemos estos datos, debemos integrarlos para hacer la clasificación correspondiente y a partir de allí hacer nuestro plan de trabajo de tratamiento. Si tenemos signos y síntomas que nos indican una ictericia grave, debemos estabilizar y referir urgentemente al hospital. Si además de la ictericia o la coloración amarillenta de piel y mucosa presenta algún otro síntoma de enfermedad grave, en este caso debemos considerar la administración de oxígeno, administración de antibiótico-terapia o si hay signo de deshidratación y o hipoglicemia, tratarla, dependiendo del tiempo que se demore en el traslado. Y tenemos la posibilidad de iniciar fototerapia. Debemos de hacerlo. Es importante hacer la referencia con todos los hallazgos que hayamos encontrado durante nuestra evaluación en el centro. Y si iniciamos alguno de los tratamientos mencionados, anotarlos claramente en esta información. Si se trata de una ictericia moderada, porque llega a la coloración amarillenta, al tórax, hasta el ombligo, debemos hacer las recomendaciones a la madre de los signos y síntomas de alarma, reforzar la lactancia materna, si es posible solicitar laboratorio, una hematología completa, reticulocito, bilirrubina total y fraccionada, grupo sanguíneo, el KUNS, decirle a la madre que si se trata de algún signo de alarma, que acuda de inmediato. De no ser así, lo podemos evaluar en 1 o 2 días. Si
es una ictericia leve, debemos reforzar a la madre sobre lactancia materna exclusiva, dar recomendaciones a la madre sobre cuidados propios del recién nacido en el hogar, orientar sobre los signos de alarma y cuándo debe regresar, dar cita para consulta de control en 5 días para seguir la evaluación de la extensión de la ictericia, además del peso, talla y desarrollo psicomotor. Abordaremos ahora el tema del recién nacido con diarrea. La diarrea aguda consiste en un aumento del número de deposiciones y o en una disminución de la consistencia. Es de instauración rápida. Ocurre por el aumento de la excreción de agua y de electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato en las heces, lo cual se constituye en pérdida. También se puede perder agua y electrolitos a través del vómito, la orina, la respiración, la fiebre y el sudor. La deshidratación ocurre cuando estas pérdidas no se reemplazan adecuadamente y se produce un déficit de agua y electrolitos. El grado de deshidratación se califica según los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquidos perdidos y el tratamiento de rehidratación se establece según el grado de deshidratación identificada. Es frecuente encontrar que durante la diarrea hay disminución en el consumo de alimentos y también está alterada el proceso de absorción de nutrientes dado al aumento de la velocidad del tránsito intestinal, combinación que a menudo causa, además de pérdida de peso, como secuela una detención del crecimiento. Es importante recordar que un niño malnutrido, especialmente si se trata de desnutrición, los episodios de diarrea frecuente agravan sus condiciones y esto puede llevar rápidamente a la muerte. Si un episodio de diarrea dura menos de 7 días, se trata de una diarrea aguda. Y si la diarrea aguda provoca deshidratación y no es atendida oportunamente, puede llevar a la muerte. Si la diarrea dura 7 días o más, es una diarrea prolongada. Este tipo de diarrea suele ocasionar, además de problemas nutricionales, que contribuyen a la mortalidad de los niños por esta enfermedad. Ocasiona problemas de peso y talla, es decir, del crecimiento. Dentro de los agentes causales más frecuentes de diarrea, tenemos el rotavirus. Es el agente etiológico productor de diarrea en la infancia. Se asocia a una forma determinada más grave en niños menores de 5 años, dándose la enfermedad especialmente en niños entre 6 a 24 meses de edad. De ahí la importancia de la vacunación contra este virus. Otros agentes causales menos frecuentes, pero que también se pueden encontrar, son las de origen bacteriano, como la Escherichia coli, Salmonella, Shigella. El comienzo suele ser repentino, puede acompañarse de pérdida del apetito y vómito. Las heces pueden ser amarillas al inicio y blandas, progresivamente se van haciendo verdosas y más líquidas y aumenta el número de deposiciones. El aspecto más serio de la enfermedad es la pérdida de líquido y electrolitos, lo que lleva a una deshidratación y al desequilibrio hidroelectrolítico. La diarrea en ocasiones puede presentar también sangre y moco, cuya causa más frecuente en las primeras horas de vida o en las primeras 48 horas de vida suele ser la deficiencia de vitamina K, la enterocolitis necrotizante, sobre todo en prematuros, o algún problema de coagulación como la coagulación intravascular diseminada en el caso de la sepsis. En neonatos mayores, la presencia de sangre puede deberse a fisura anal o porque se ha introducido en su alimentación leche de vaca. La disentería es inusual, pero si se presenta en esta edad, sospechar en Shigella como agente etiológico que puede estar presente y se debe instaurar.
tratamiento adecuado. El dato clínico más exacto del grado de deshidratación es el porcentaje de la pérdida ponderal, que representa el déficit de líquidos existentes. La deshidratación se considera según esta pérdida como leve o ausencia de deshidratación cuando la pérdida ponderal es menor de un 3%. Moderada cuando la pérdida va entre un 3 y 9% del peso corporal. Y grave cuando esta pérdida es mayor del 9% de peso. Habitualmente no se dispone de un peso previo, por lo que se realiza una estimación mediante escalas que pueden observar en la tabla que estamos presentando. Así tenemos que se evalúa la condición general, los ojos, la presencia o no de lágrimas, si la mucosa oral está húmeda o seca, si la saliva está fluida o espesa, si la boca está seca, si el niño tiene sed, si bebe ávidamente, cómo es el llenado capilar, cómo es la turgencia de la piel, si hay pliegue cutáneo, si hay micción, cuánto está orinando y cómo está el gasto fecal. En esta lámina podemos observar los signos de deshidratación de un bebé. Es importante las características del pliegue cutáneo. Este se tomará en la piel del abdomen y si regresa lentamente en más de 2 segundos, la deshidratación es grave. Los dos elementos esenciales en el manejo de todos los niños con diarrea son la terapia de rehidratación y la alimentación continuada. Una vez que tenemos todos los datos, debemos de integrar la información para clasificarla, si se trata de signos de enfermedad grave o diarrea grave, si lo que tenemos son signos de alerta presentes o si no hay signos de alarma presentes que me permitan de manejarlo en el hogar. Si la condición clínica del bebé es grave y la indicación es traslado a un centro de mayor complejidad donde esté mejor atendido, se debe tranquilizar a la madre o a la persona que está a cargo y se le explica la necesidad de la referencia. Dar instrucciones y los suministros necesarios para su cuidado en el trayecto para el hospital. Si bien los antibióticos no deben usarse de forma sistemática, si se identifica signos que indique, además de la deshidratación, enfermedad grave de posible etiología bacteriana y el traslado se demora o el centro hospitalario a donde se va a referir está a más de 5 horas, es recomendable dar la primera dosis de antibiótico terapia y si es un niño menor de 3 meses se debe colocar doble antibiótico terapia. En esta lámina podemos observar la clasificación del paciente según los signos encontrados. Así tenemos 2 de los signos siguientes: letárgico o inconsciente, bebe mal o no puede beber, ojos hundidos, signo de pliegue positivo, tiene la mucosa oral seca, la micción reducida, hay aumento del gasto fecal, se clasifica como deshidratación grave. Si la diarrea tiene 14 días o más, es una diarrea persistente. Si las evacuaciones se acompañan de sangre en heces, posiblemente es una disentería. En este caso hay que diferenciar entre una disentería bacilar de una amibiana. Cada uno de estos cuadros tiene un comportamiento de abordaje distinto. El principal objetivo en el manejo terapéutico de este proceso es la corrección de la deshidratación y una vez realizada está la recuperación nutricional. Los niños con deshidratación grave requieren de rehidratación intravenosa rápida y vigilancia atenta y continua, seguida si la evaluación es buena de rehidratación oral.
Se debe comenzar con las soluciones intravenosas de inmediato mientras se toma la vía y se instala el goteo. Se debe administrar al niño soluciones de rehidratación oral. Si está en condiciones de beber, se le puede administrar con cucharilla o jeringa. Recordar de retirar la aguja. Si el niño no está en condiciones de beber, se le colocará una sonda nasogástrica y administrará el suero de rehidratación oral por esta vía. Esta estrategia o mecanismo también puede ser útil en los casos que haya dificultad de canalizar una vía venosa. Lo importante es que el bebé comience a recibir líquidos y los mantenga durante el trayecto o traslado, pues es un paciente que por sus condiciones debe ser referido a un centro de mayor complejidad. La mejor de las soluciones intravenosas que se recomienda es el Ringer lactato. Si no se cuenta con este, se puede usar solución salina al 0,9%. Para aprender a tratar al niño con deshidratación grave, se aplicará el plan C. Consulta el diagrama de flujo que se presenta en esta lámina y en la siguiente lámina. Para profundizar, puede usted ir a las lecturas recomendadas y al protocolo de los niños menores de 3 meses. Los antibióticos no son indicados para tratar la diarrea. En general, rara vez ayuda y en algunos casos puede empeorar al paciente. Por lo tanto, no administrar antibióticos de forma sistemática. Solo están indicados si usted ha identificado una enfermedad grave de posible origen bacteriano, además del cuadro de deshidratación que acaba de diagnosticar. Nunca administre antidiarreicos ni antieméticos a niños ni a lactantes, especialmente en menores de 3 meses. Rara vez ayudan a tratar la diarrea ni los síntomas que se presentan acompañando y por lo general son muy peligrosos, puesto que pueden generar trastornos serios, inclusive la muerte. Medicamentos como los antiespasmódicos pueden causar hilio paralítico y medicamentos como antieméticos pueden causar problemas serios neurológicos. Iniciar el tratamiento con medicamentos antidiarreicos o con antieméticos solo pueden retrasar el tratamiento de rehidratación, ya sea intravenosa o en caso que tolere la vía oral, la rehidratación oral. La hipoglicemia se produce a veces en los niños con diarrea. Esto debido por alteraciones de la gluconeogénesis, de allí la importancia de monitorear la glicemia con tiras reactivas o glucosas séricas en neonatos que tienen algún factor de riesgo. Si el niño con hipoglicemia está consciente y puede beber, se le indica a la madre que lo amamante con mayor frecuencia o que le extraiga la leche y se la dé con cucharilla. Si esto no es posible, se le puede preparar agua azucarada o utilizar 50 cc de una solución de glucosa al 10%, que se administrará por vía oral, igualmente con cucharilla. Se puede usar una jeringa y recordar retirar la aguja. Sin embargo, si el niño está inconsciente, no se le puede despertar o presenta convulsiones, que usted identifica como una posible causa, la hipoglicemia, se le administrará por vía endovenosa 5 cc por kilo corporal de una solución de glucosa al 10%. Si la causa es la hipoglicemia, la recuperación de la conciencia y el cese de los síntomas es rápida generalmente. A continuación, se debe seguir con 50 cc de destroza al 10% por sonda nasogástrica. Si la glucosa intravenosa no se puede administrar inmediatamente porque no se puede canalizar una vía, se administrará en primer lugar la dosis de solución glucosada
vía orogástrica o nasogástrica. Cuando el niño recobre el conocimiento, se deberá reiniciar la alimentación oral para evitar otros episodios de hipoglicemia. En el caso que las convulsiones sean febriles, que ocurre con cierta frecuencia en los lactantes, especialmente cuando la temperatura es mayor o igual a 40 grados centígrados o cuando suba muy rápidamente, será necesario bajar la fiebre con acetaminofén o paracetamol vía oral a una dosis que oscila entre 7 a 10 miligramos por kilodosis. Si la temperatura es mayor o igual a 39 grados centígrados, se deberá usar medios físicos como agua tibia. En la exploración se debe descartar una posible meningitis. Cuando el niño presenta diarrea con algún grado de deshidratación, se iniciará el plan B. Este incluye un periodo inicial de tratamiento en el servicio de salud que dura 4 horas. Durante estas 4 horas, la madre o la persona que lo cuida le administrará lentamente las sales de rehidratación oral, previamente calculado por el personal de salud. Se lo dará con cucharilla o inyectadora sin aguja o en sorbos. Si el niño tiene, además de algún grado de deshidratación, signos de una infección grave, se debe referir urgentemente al hospital. No intente rehidratarlo antes de que se vaya. Dé rápidamente las indicaciones a la madre y al personal de salud que deberá acompañar en la ambulancia. Muéstrele cómo dar los sorbos frecuentemente en el trayecto hasta el hospital. La excepción son aquellos que tienen una clasificación única de diarrea persistente grave. Estos deben rehidratarse primero y luego se refiere. Si un niño tiene algún grado de deshidratación, pero necesita tratamiento para otros problemas, debe primero tratar la deshidratación, luego administrar los otros tratamientos. Después de administrar las sales de rehidratación oral por 4 horas, se debe evaluar nuevamente y clasificar el grado de deshidratación usando el mismo cuadro de evaluar y clasificar. Si ya no hay signo de deshidratación, se pasa a plan A. Si aún persiste algún grado de deshidratación, se puede repetir el plan B. Si el niño tiene una deshidratación grave, se pasa a plan C. Para determinar la cantidad de sales de rehidratación oral que se dan en 4 horas, las pueden observar en el protocolo de atención al neonato menor de 3 meses o en este cuadro. Mientras se cumpla el plan B, deben estar con supervisión del médico, enfermera o el personal del centro y ofrecer la ayuda a la madre o al responsable del cuidado del niño cuando éste lo necesite. La dosis total calculada se fracciona en 8 tomas, una cada 30 minutos. Esto da 4 horas. Se debe orientar a la madre que le administre lentamente con una taza y cucharilla para no sobrepasar la capacidad gástrica y disminuir la posibilidad del vómito. El suero oral debe administrarse a temperatura ambiente, ya que si se da frío retrasa el vaciamiento gástrico y caliente causa vómito. Los vómitos no son una contraindicación para la terapia de rehidratación oral. Si estos aparecen o se incrementan, se suspende la vía oral por 10 minutos. Luego se reinicia las sales de rehidratación oral a dosis de 0,5 ml por kilogramo cada 5 minutos hasta que se vaya estabilizando el paciente.
Si el bebé no vomita durante 20 minutos, se aumenta progresivamente la cantidad de suero hasta alcanzar la dosis inicial. En la actualidad, hay evidencia de las ventajas de la rehidratación oral frente a la endovenosa. Los diversos estudios realizados y publicados sobre la eficacia y la seguridad de la rehidratación oral sobre la endovenosa demuestran un porcentaje muy bajo de fracaso. La literatura reporta que solo un 4% pasó del plan B al plan C. No se observa diferencia en la duración del tiempo de diarrea. No se observa diferencia en el peso o diferencia en la alteración electrolítica, pero sí hubo diferencia en el tiempo de estancia hospitalaria. Mantener al paciente bajo supervisión tiene el propósito de evaluar cuál es el progreso con los tratamientos que se están indicando. Tenemos que realizar el balance hídrico permanentemente, ingresos menos egresos cada 4, 6, 12 y 24 horas, dependiendo si hemos decidido mantener en observación al paciente durante un lapso de 48 horas en nuestro centro. Hay que contabilizar entre los ingresos todos los líquidos suministrados, es decir, además de las sales de rehidratación oral, si está recibiendo otro tipo de tratamiento parenteral con solución, debe contabilizarse. Al igual, debemos contabilizar la lactancia materna que eventualmente la madre está dando entre toma y toma. Cuando el niño tiene C y toma con avidez, entre las tomas del plan B puede dársele a tolerancia o a libre demanda. Se debe considerar también las pérdidas insensibles, hacer el contagio del volumen urinario. Se debe colocar una bolsita recolectora y medir la diuresis. Esta debe mantenerse en promedio en 12 C por kilogramo por hora, variando entre 1 a 4 ml por kilogramo por hora. Valores superiores pueden ser signos de sobrehidratación. Valores inferiores, sospechar disfunción renal. Se debe medir la densidad urinaria y el peso diario. Si el progreso del bebé es satisfactorio, se dará explicación a la madre sobre el plan A que se administrará en el hogar. Nuevamente enseñar los signos de alarma, factores de riesgo y en caso tal de presentarlo deben de regresar. Reforzar los cuidados en el hogar y decirle cuándo debe regresar para evaluación y en este caso lo indicado sería en 1 a 2 días. Cuando un lactante menor de 3 meses no tiene signos para clasificarlo como deshidratación grave o con algún grado de deshidratación, se clasifica sin deshidratación y podemos usar un plan A. Los niños que tienen síntomas de diarrea necesitan más líquidos y continuar la alimentación para prevenir la deshidratación y mantenerse nutridos. La mejor manera de darle más líquido y mantenerlo nutrido es amamantándolo más a menudo y durante periodos más prolongados. Las soluciones de sales de rehidratación oral deben darse adicionalmente a libre demanda por cada evacuación líquida que pueda tener. Si un lactante se le suministra suero oral en la casa, debemos orientar a la madre cómo debe prepararlo y darlo por cada evacuación líquida. Primero ofrecer el pecho, luego dar las sales de rehidratación oral. Recuerde a la madre que debe suspender la administración del suero oral al ceder la diarrea. Hay 5 reglas. La primera regla, mantener la lactancia materna aumentando el número de tomas. La segunda regla, administrar sales de rehidratación oral orientando a la madre que se debe dar al niño entre 50 a 100 ml de líquido después de cada deposición
o a tolerancia. Administrar suplementos de zinc a una dosis de 10 miligramos por día en menores de 6 meses. La cuarta, orientar a la madre cuáles son los signos de alarma para solicitar atención inmediata. Y la quinta regla, enseñar medidas preventivas específicas. Independientemente de las razones que motivan a los padres a llevar al lactante menor de 3 meses a la consulta, la consejería, asesoría u orientación deben estar siempre presentes. De hecho, esta debe iniciarse durante el embarazo, mantenerse en todos los controles prenatales, luego reforzar todas las prácticas y hábitos saludables en el tiempo, que permanezca ingresada la madre y el bebé, en el posparto y después el primer contacto que tiene la familia con el personal de salud. Se debe insistir con la madre, padre y cuidadores sobre el lavado de las manos antes del manejo del bebé. Después del baño y aseo diario, secarlo muy bien, abrigarlo y vestirlo con la ropa adecuada, evitar la hipotermia o el calor excesivo. Explicar a la madre del tipo de jabón y cómo debe ser el baño del bebé. No usar jabón azul. El lavado o limpieza del muñón umbilical diariamente y cuando lo vea sucio se hará con agua y jabón. Secarlo con toalla limpia, doblar el pañal por debajo del cordón. No taparlo con ningún elemento. Indicar no colocar nada sobre los ojos. No usar perfumes ni colonia. Enseñar señales de alarma para que luego vayan a la consulta. Importancia de las inmunizaciones y cuáles son las enfermedades que previenen. Reforzar que la lactancia materna es exclusiva hasta el 6º mes y la periodicidad del control del niño sano. En esta lámina se registran los signos de alarmas que deben tener en cuenta el personal de salud y que debe enseñársele a los padres y a los cuidadores. Y son un bebé pequeño o prematuro, que no succione bien, que no gana peso, que la respiración es rápida o lenta, que tenga quejido respiratorio, que tenga depresión intercostal o esternal. Los ruidos son rudos. Fiebre, temperatura mayor de 38 grados centígrados o hipotermia menor de 36,5 grados centígrados. Que tenga edema palpebral con secreción purulenta, ombligo rojo inflamado o con secreción purulenta. Otros signos de alarma es la coloración amarillenta, pálida o cianosis. Si la piel presenta pústulas generalizadas, si se observa el vínculo madre-hijo débil, lo que nos da un indicio de maltrato por omisión. Si las prácticas familiares son poco saludables o que presentan comportamientos inadecuados en la familia. Si la dinámica familiar es disfuncional o hay violencia intrafamiliar. Si hay ausencia de redes de apoyo. Estos elementos es una orientación para la familia. Recordar que todos estos son cuidados centrados en la familia. Es un elemento esencial que se mantenga la integración y el vínculo entre los padres y el bebé. Que durante las consultas se motive a participar el papá. Que acuda a la consulta junto con la madre. Como se ha dicho en momentos anteriores, si la figura paterna no está, se debe identificar una figura familiar que sea significativamente emocional para la madre para sentir apoyo. Los niños y adolescentes adquieren valores, normas y cultura dentro del núcleo familiar. Se desarrollan los comportamientos y las decisiones sobre la salud que pueden ser o no prácticas saludables. La exposición a los riesgos para la salud es común a todos los miembros, en la medida en que se puedan corregir. Comportamientos inapropiados. Probablemente estos
se van a extender a toda la familia. Recordemos, los niños, niñas y adolescentes aprenden con el modelaje, con las cosas que ven.